Primero hay que emular, después innovar. Así me decía mi gran maestro de fotografía, el maestro Villanueva en Salamanca, Guanajuato. Aprendí muchas cosas de él y debía haber aprendido muchas más. Bueno, estas palabras se me vinieron a la mente cuando leí las palabras en Hechos capítulo 13 que Pablo dice a los filipenses, dice, imitadme a mí. Bueno, quiero hacer referencia al llamamiento del apóstol Pablo. No cabe duda, un llamamiento impactante. Hechos capítulo 9 nos lo describe. Lucas nos dice cómo fue el acontecimiento y después, tomándolo también el mismo Lucas, pero de boca de Pablo, en su primer defensa ante los judíos en Jerusalén, nos dice que Pablo iba persiguiendo a los cristianos en el camino que va a Damasco y que de pronto una luz muy intensa, más fuerte que la del sol al mediodía, lo derribó al piso y oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice la palabra, dice Pablo, que los que lo acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz. ¿Por qué sería esto? Bueno, porque es evidente la presencia de Dios, se manifestó con la luz. Pero la voz era para Pablo, eran palabras que Jesús le dirigía a Pablo. No tenían por qué oírlas o entenderlas los demás, porque hablaba el Señor al corazón de Pablo por el Espíritu Santo. ¿Por qué me persigues? Y bueno, cayó al piso, al suelo, derribado, quedó ciego. Él recibió después la luz cuando Dios envió a uno de sus siervos, Ananías, un discípulo de Damasco, para que le impusiese las manos. Hermano Saulo, Jesús, con quien tú te encontraste en el camino, me envió para que seas sano, para que veas nuevamente y para que seas lleno del Espíritu Santo. Al momento fue sano y le dijo varias cosas este profeta, siervo de Dios. El Señor te ha escogido para que conozcas su verdad, para que veas al justo, para que oigas la voz del Señor y para que seas testigo a todas las naciones. Bueno, no es un llamamiento cualquiera. Creo yo que el Señor no ha hecho llamamientos tan amplios y tan profundos. Y creo, por otro lado, que no ha habido personajes así como Pablo. Un cambio tremendo. Hay quienes han cambiado del pecado, del vicio, de las drogas a Cristo Jesús. Pero Pablo cambió de la fe celosa judía a la fe en Cristo Jesús. Cambió de perseguir a los cristianos para encerrarlos y azotarlos en las cárceles a predicarles a Jesucristo a los que todavía no habían sido convertidos. Tremendo cambio. El Señor escogió a Pablo, Saúl en hebreo, Saulo, y Pablo es el mismo personaje. Pablo, en términos griegos, en palabra griega, es así llamado quien fuera perseguidor de la iglesia, llamado por el Señor a ser apóstol. Algunos dicen que este llamamiento fue tan impactante porque iba a ser apóstol Pablo, así como lo fueron los otros 11 y Judas en su tiempo. Y dicen que algunos requisitos, algunas características de los siervos que fueron apóstoles del Señor fueron haber visto a Jesús. Y bueno, aquí fue un primer encuentro, después hubo otros. El Señor te ha llamado para que veas al justo, le dijo Ananías, para que oigas la voz del Señor. Y bueno, es evidente por lo que el mismo apóstol Pablo nos dice en sus cartas, que tuvo comunión más amplia con Jesús que la que aquí se nos narra. En una ocasión dice él: fui arrebatado al tercer cielo, no sé si en el espíritu o en la carne, y me fue dado oír palabras que no me es permitido hablarlas, decirlas. No cabe duda que fue amplia y profunda la comunión con Dios de parte de Saulo. Y de hecho, aunque él tuvo contacto con los apóstoles en Jerusalén, también con Jacobo, hermano del Señor, con Juan, con Pedro,
La Biblia nos dice que él de su boca decía, yo cuando comencé a predicar no fui enseguida a los que tenían reputación de ser alguien para que me dijesen la palabra. Y hace referencia a que el Señor mismo le reveló el evangelio que él predicaba. Bueno, si estamos hablando de un ministerio tan especial, un llamamiento tan impactante, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ciertamente siervos de Dios, pero con un ministerio no mucho menos tan amplio y tan grande y tan impactante como lo del apóstol. Y creo yo que cualquiera que tenga un ministerio muy amplio podría decir las mismas palabras que estoy diciendo en este momento. Incomparable el ministerio del apóstol Pablo. Pero él nos dijo, imitadme a mí. Yo escuché la palabra imitar mucho tiempo de manera negativa. Al principio mencioné la palabra emular, que es algo muy similar. En realidad no tiene nada de negativo, es algo positivo. Que si no conlleva las palabras de invitación, que sigamos las pisadas del maestro, que sigamos el ejemplo de otros. Los héroes de la fe, los que menciona el apóstol en la carta a los hebreos, bueno, ahí están para que nosotros hagamos algo semejante. Y hay algunos pasajes de la Biblia que nos hablan, voy a mencionarlos después, en relación a imitar. Pero lo que quiero decir en este momento es que, si bien es cierto, estamos hablando de un gran llamamiento, un gran apóstol, yo decía, bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, si Pablo dice, imitadme a mí, entonces, son para nosotros estas palabras. Ahí está el apóstol. Hay algunas cosas que él nos da ejemplo. Predicó denodadamente el evangelio. Y comenzó pronto. Tan pronto recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo, predicó a los judíos ahí y a la gente en general en Damasco. Ahí donde recibió la vista, donde fue lleno del Espíritu Santo, ahí comenzó a predicar. Y fue tanto su entusiasmo, su denuedo, que despertó gentes, conciencia, removió personas que procuraron matarle. Con ayuda de los discípulos escapó, bajando por el muro en la noche, en una canasta. También nos dice la Biblia que después fue a Jerusalén, pero el Señor le dijo, no van a oír tu palabra, Pablo. Él predicó también en Tarso, predicó en Damasco, donde recibió la vista, predicó en Tarso, que fue la ciudad donde se crió, donde nació, y predicó en Jerusalén, la capital del pueblo de Israel. Y después predicó en el mundo entero, en el mundo del Imperio Romano conocido. Hay algo para imitar ahí al apóstol Pablo. Hay un libro que habla de evangelismo, se llama Círculos Concéntricos. Dice que hemos de predicar primero a los que están cerca y después los que están un poco más allá y después a los que están más lejos, si el Señor nos permite y nos llama a ese ministerio. Saulo fue lo que hizo. Predicó en Damasco, en Tarso, en Jerusalén y hasta donde lo llevó el Señor. Eso es una cosa para imitarlo. Hay otros pasajes que nos habla de lo mismo. Imitadme a mí, le dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 11. A los Efesios, en el capítulo 5, les dice que debemos ser imitadores de Dios. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que habéis visto en nosotros. No solamente a mí, pongan atención también en aquellos que han seguido nuestro ejemplo. En la carta a los Hebreos dice que seamos imitadores de aquellos que han demostrado la fe con sus hechos. Primera Tesalonicenses 2:14 nos dice que seamos imitadores de las iglesias de Jesucristo. En el capítulo 1:6 de Primera Tesalonicenses, Pablo dice, sed imitadores de mí. De manera que imitar, que quiere decir hacer los que tienen fe, hacer los que están trabajando, es algo que podemos hacer. Y si no estamos muy seguros de lo que vamos a hacer, bueno, no importa, vamos a hacer lo que otros hacen. Ya el Señor nos iluminará respecto a algo más específico para nuestras vidas, algo más personal. Es digno de imitar, vaya que sí, el apóstol Pablo. Antes de comenzar a predicar,
él quiso estar seguro del momento del inicio de su ministerio. Conocer su voluntad. Para eso te llamó el Señor, le dijo a Ananías. Y bueno, no comió ni bebió, ni de noche ni de día. Estuvo 3 días en ayuno completo, en vigilia, en vela, hasta que conoció la voluntad de Dios. Hasta que el Señor Jesús le habló y le dijo lo que él quería. El Señor le había dicho a Ananías: instrumento escogido me es este. Es necesario que él sepa cuánto es necesario padecer por mi nombre. Bueno, Gamaliel fue un gran personaje por lo que aprendió. Dijimos que nació en Tarso, allá por el año 5 o 10 después de Cristo. Fue contemporáneo del Señor Jesús, tal vez 3 o 4 años más joven, instruido a los pies de Gamaliel y celoso de su iglesia, distinguido, irreprensible en cuanto a su conducta de acuerdo a la ley, y tuvo muchas virtudes. En su ministerio tuvo muchas ocasiones en que sufrió, en que padeció, y desde el principio, antes que comenzara su ministerio, el Señor se lo reveló a Ananías, que era necesario que él lo supiese. Bueno, y creo que si alguien como Pablo nos dice: imitadme a mí, bueno, tenemos que hacerlo. ¿Cuánto podremos nosotros tal vez padecer? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Qué bueno que no lo sepamos. Ni las grandes bendiciones, ni las grandes pruebas por las que el Señor nos hará pasar. Lo que tenemos que hacer es ir allá donde el Señor nos mande. Bueno, el Señor predicó, dice Hechos 9:15. Ahí nos narra Lucas también lo que fue el ministerio del apóstol Pablo en términos generales. Cuando palabras de Ananías para Pablo: te he puesto para llevar mi nombre a los gentiles, te he puesto para llevar mi nombre a los reyes, te he puesto para llevar mi nombre a todas las naciones. Bueno, que lo llevó a los gentiles nos lo dicen los 3 viajes misioneros que hizo y algunos otros. Narraciones del libro de los Hechos y las cartas hacen evidente cómo Pablo anduvo recorriendo y principalmente predicó a los gentiles, pero también predicó a los reyes, así como vemos en Hechos capítulo 13, 7, por ahí nos dice que al procónsul ahí en la isla de Chipre predicó, testificó. A la hora de defenderse, más que defenderse, fue un dar testimonio del Evangelio. La Biblia dice que defensa de Pablo ante Félix, ante Festo, ante Agripa, pero fueron verdaderos testimonios. Agripa incluso le dice: ¿crees a los profetas? Yo sé que crees, Agripa. Y le dice, le insta a creer, al grado que Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo con valor le dice: quisiera Dios que tú y todos los que me oyen fueran así como yo, excepto estas cadenas. Pablo predicó a diestra, a siniestra, como le dijera a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Instruye, redarguye, exhorta, reprende. Y bueno, un ejemplo para imitar como predicó el apóstol Pablo a los hijos de Israel. Hechos 13:46. En Hechos 13 nos narra cómo comenzó Pablo a predicar en su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13, ahí en el versículo 7 nos dice cómo Pablo se dirige a aquellos que llegó por primera ocasión. Dice ahí en la isla de Chipre que se encontró con el procónsul, que estaba muy interesado en la palabra del Señor, y había alguien que se oponía, Elimas Bar Jesús. Vamos a hablar un poquito más adelante de él, pero bueno, Pablo le predicó al procónsul, y ya después me llama la atención que las primeras palabras que Lucas nos escribe que Pablo pronunció en sus viajes misioneros fueron de maldición para Bar Jesús, para Elimas. Le dijo: lleno de engaño, de hipocresía, lleno de maldad.
le dice, vas a quedar ciego por un tiempo, lo cual ocurrió. Y me llama la atención, no deja de ser curioso, pero creo yo que Lucas quiso dejar patente la autoridad que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos exhorta para que derribemos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y encontramos ahí que alguien engañaba, distraía al procónsul. El procónsul era un administrador de alto rango en la jerarquía administrativa romana. De manera que, bueno, hecho a un lado el estorbo, el procónsul creyó, y muchos ahí en Pafos, casi prácticamente toda la ciudad de la isla de Creta. Dios es bueno, pero es justo también, y lanza juicio a aquellos que se oponen al conocimiento de Cristo, derribando argumentos y toda altivez. Y dice la Biblia también, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí está el evangelio que llega, que impacta, que derrumba el reino de las tinieblas. Bueno, el mismo capítulo 13 nos dice cómo Pablo predicó en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Primeramente llegó con los judíos en la sinagoga, dice que fue bienvenida en la sinagoga, y llegado el momento le dijeron, tienen libertad para hablar si ustedes tienen palabra de Dios para nosotros. El principal de la sinagoga así le dijo a Pablo. Pablo y Bernabé hablaron el evangelio. Muchos judíos creyeron y le dijeron, Pablo, acompáñanos la próxima semana. Y esto fue lo que hizo Pablo. Y dice la Biblia que prácticamente todos se agolparon para escuchar la palabra del Señor. Y muchos judíos creyeron, y muchos gentiles. No faltaron los judíos celosos que después le buscaron problemas a Pablo. Se pusieron celosos de que la gente lo siguiera a Pablo. Bueno, ¿y quién soy yo? Yo soy un gran maestro, yo soy un gran rabino, y ya siguen más a Pablo. Se pusieron celosos y le buscaron problemas. Problemas no le faltaron a Pablo. Pero él, ¿qué hizo? Bueno, les dijo, puesto que ustedes no reciben la palabra, nosotros queríamos predicárselas. Pero si ustedes no se creen dignos de recibir la palabra de salvación, nos vamos a los gentiles. Pablo con frecuencia hizo lo mismo, dirigirse a los judíos primeramente, judíos me refiero de fe, y predicarles el evangelio de Jesucristo. Qué bueno si lo aceptaban, pero si lo rechazaban, él entonces ahora se dedicaba de tiempo completo a los gentiles. Habló a reyes, habló a judíos y habló a gentiles, habló a todo el pueblo de Dios. Decía, y lo repito, un apóstol para imitarlo en su fe, en su celo por el servicio y en no dar la espalda al ministerio. Hechos 13, hemos visto cómo el apóstol Pablo predicó, recibió aceptación de parte de unos y rechazo de otros. Eso ocurrió en Iconio, en Tesalónica. Lo vemos como tan pronto como están para agradecerle por la palabra, por los milagros que han visto por el ministerio de Pablo, están pronto después para apedrearlo cuando se niega a recibir adoración como si fuera un dios. Pablo tuvo que acostumbrarse a todo. Instrumento escogido me es este. Escuchó a Ananías, le debió haber parecido extraño. Es necesario que él sepa cuánto es necesario padecer por mi nombre. Ananías ya sabía que los cristianos padecían persecución a veces por su fe. Pero ahora está el siervo de Dios, apóstol, va a experimentar. Muchos cristianos sufrieron persecuciones hasta muerte por el hecho de ser cristianos solamente. Bueno, qué bueno que Pablo, celoso de su fe, con un ministerio tan amplio, tan profundo, tan impactante, él experimentó y nos dice, imitadme a mí. Es parte a veces del ministerio el sufrir por una u otra razón. Segunda a los Corintios, capítulo 6, nos dice algunas cosas el apóstol Pablo. Segunda a Corintios, voy a leer capítulo 6, del párrafo 3 al 13.
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Bueno, es para que aprendamos algo de lo que el apóstol Pablo, por un lado, celoso de no ser tropiezo a nadie. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Has sufrido una décima parte de eso? Bueno, estás en el camino. En palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, como moribundos, mas sea que aquí vivimos. Pablo dice lo que ha vivido, lo que ha pasado, y luego presenta con diversas frases lo que a veces parece que es el apóstol, pero él es otra cosa en realidad. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, y ahí los exhorta. Ábranse ustedes también como yo de corazón. Eso es el Evangelio. Hechos capítulo 20 y del 22 al 24 nos dice palabras de el apóstol Pablo a los discípulos cuando ellos se enteraron que Pablo sufría acechanzas y que iba a padecer tribulación por revelación del Espíritu Santo. Le dicen, cuídate Pablo, que no te pase, que no tengas que sufrir todo eso. El apóstol Pablo les dice, el Espíritu Santo me ha dicho todo eso, pero yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi ministerio y el llamamiento por el cual fui llamado por Cristo. Pablo le dice a Timoteo, segunda a Timoteo 4:5. Voy a leer segunda Timoteo 4:5. Dice así, Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si tú eres siervo de Dios, que de una u otra manera sirvas al Señor, yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu ministerio? ¿Estás cumpliendo el llamamiento al que el Señor te llamó? O tal vez no sabes exactamente qué es lo que el Señor quiere de ti. Con frecuencia nos encontramos con circunstancias en que titubeamos, no estamos seguros, pero el Señor siempre presenta palabra. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero terminar con las palabras del salmista en el 138 y párrafo 8. Y deseo, siervo, varón de Dios, que sea para ti eso, una realidad. Así decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que el Señor pueda cumplir su voluntad en tu vida, que tú puedas cumplir la voluntad y el llamamiento que el Señor te hizo, que el Señor se glorifique en lo que tú hagas para la gloria de Dios. Síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, en Facebook y en YouTube, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.